Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off-book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and zippy fun by The New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org. Hello, querida Kouhai, bienvenida a un sábado más de Fujoshi Senpai. Soy Gaby Senpai y durante la transmisión de hoy vamos a tocar un tema peliagudo. Traigo muchas ganas de hablar de este tema porque ha sido algo que me ha venido dando vueltas en la cabeza desde hace ya unos meses, y no es que ya pasó un año y yo ni cuenta me he dado, y es sobre las diferencias entre el manga y el manhwa. Ya saben, el manga es japonés, el manhwa es coreano, serán como sus principales formas de diferenciarlos, pero hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad, desde sus diferencias, si existe uno mejor que el otro, si son parecidos, cuáles son como las cosas más interesantes que cada uno de los géneros aporta, y al final de este episodio te voy a dar varias recomendaciones con sus respectivas sinopsis, para que también tengas tareita para esta semana y otras, porque seguramente te va a llevar un rato consumirte todos los manhwas y mangas que te voy a recomendar hoy. Así que vamos a iniciar. Muy bien, querida Kouhai, ahora sí vamos a comenzar. Antes que nada quiero recordarte que Fujoshi Senpai, es decir, este podcast, solamente tiene esta plataforma. Es decir, solamente me encuentras en formato audio. Me han preguntado si tengo canal de YouTube, si tengo blog, si tengo Twitter. No tengo ninguna de las tres cosas en respecto a este podcast, pero puedes encontrarme en Instagram buscándome como Fujoshi Senpai. Si te interesa, por ahí me vas a encontrar y vas a saber como las actualizaciones, las cosas que estoy leyendo y demás, por si quieres hacerme consultas. Recuérdame. Recuerda que también ahorita estamos utilizando el hashtag Recomiéndame Senpai, en el que puedes etiquetarme o puedes utilizarlo para que yo encuentre nuevas obras que tú quieras recomendarme o que yo te recomiende otras nuevas. Así está esta situación. Este podcast, Fujoshi Senpai, lo puedes encontrar principalmente en anchor.fm/Fujoshi Senpai. Ahí vas a también encontrar todas las otras plataformas en las que está este podcast. Te cuento, estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Castbook, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Republic y recientemente estamos en Spotify. Cuando digo recientemente es ayer, o sea, ayer empezamos a poder escucharme, podrás escucharme a partir de Spotify si tú tienes la aplicación, que yo creo que todo el mundo la tiene. Ojo, yo no la tengo, yo escucho música en YouTube Red Premium o como se diga, curiosamente, pero tú puedes encontrarme en cualquiera de esas plataformas o aplicaciones, y si la tienes en tu celular ya puedes escucharme desde ahí sin tener que descargarte absolutamente nada. Dejando claro nuestro disclaimer, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Primero, vamos a hablar un poquito, tengo que confesar algo, y es mi escaso conocimiento del mundo del manhwa. Voy a explicar por qué esto no solamente es porque a mí se me antoje tener poco conocimiento del mundo del manhwa, es porque yo crecí en el mundo del manga, ¿vale? Yo vengo consumiendo tanto manga yaoi como manga en todos los géneros o las demografías desde que tengo 12 años, es decir, hace 12 años, porque tengo 24, que estoy metida en esto. ¿Qué sucede? Pues que uno se acostumbra con lo que crece, ¿no? Uno se acostumbra a lo que más consumes en tu infancia, con eso vas creciendo también. Y el manhwa en nuestro continente, es decir, en este lado del charco, en español, es muy reciente, ¿vale? La llegada del manhwa es muy reciente. Entonces, claro, que por un lado es como, bueno, es como la novedad,
No implica que la industria del manga sea reciente. Ojo con eso. Si ustedes buscan manhwas, principalmente de género shoujo, por ejemplo, van a encontrar que son ya son viejitos. Creo, y siempre voy a utilizar esta palabra creo porque no he encontrado como la historia, pero mientras que el manga es antiquísimo, de la Segunda Guerra Mundial, un poquito más para atrás incluso, el manga, hasta donde sé, es más reciente como industria del cómic en Corea del Sur. Entonces, también ha tardado más en llegarnos a este lado del charco, México, Argentina, todo lo que es Latinoamérica, pues sí, ha tardado más, y en consiguiente, pues ha sido mucho la novedad. Ahora, el manga que tú puedes leer hace añísimos, o sea, los mangas viejitos, por así decirlo, no se parecen en nada, ni estética en cuanto a dibujo, en cuanto a... ahora sí que todo que tiene que ver con la estética del cómic, no tienen nada que ver los mangas viejitos a los mangas actuales. Nada, ¿vale? Tú antes leías un manga viejito y fácilmente te podías confundir con un manga japonés, ¿vale? Te podías confundir brutal porque eran a blanco y negro, era el mismo diseño de personajes, era súper parecido, y lo único por lo que te dabas cuenta era por los nombres, como primer dato, y la segunda es que el manga se lee como leemos en Latinoamérica, es decir, de izquierda a derecha, mientras que en Japón se lee de derecha a izquierda, ¿no? Ya estoy hablando de las diferencias y todavía ni llegamos ahí. Bueno, entonces eso es lo que quería como acotar. Yo crecí con el manga, entonces el conocimiento que tengo en manhwa es mucho más limitado y por tanto eso va a influir en mi percepción claramente. Y me imagino que también para ti va a ser un poco más reducido porque a pesar de que ahora tenemos el boom y hay manhwas por todos lados, principalmente en las páginas de lectura o en los foros o en los fandoms, es reciente y es porque está esta explosión del manga, pero al mismo tiempo es como, bueno, pero no llegas a la cantidad que has leído de mangas o que existen en el mercado en español, por lo menos, de mangas, ¿no? Entonces, quería dejar eso en claro. Y la segunda cosa que tengo que referenciar aquí es que voy a hablar específicamente de mangas y manhwas yaois, ¿vale? Es decir, que tengan la temática de boys love. ¿Por qué? Porque si mi conocimiento es reducido en manhwas, sería reducisísimo en manhwas de todos los géneros, ¿vale? O sea, si me he centrado en algo en los manhwas, ha sido en BL, ha sido en Boys Love, y entonces, pues, aquí es donde más está mi conocimiento y no voy a indagar en otros lados. Porque, honestamente, cuando yo entré al mundo del manga, fue con historias supuestamente seinen, vamos a ponerlo, si hubiese una demografía en la que encajaran estos manhwas con los que inicié, serían maduros, es decir, serían más 18, pero eran más 18 porque el boom que yo vi en las páginas de lectura que yo tenía era por el excesivo contenido sexual, pero excesivo. Tú no podías verte una historia manga que tuviese éxito en Latinoamérica, que no tuviese sexo. O sea, era impresionante la cantidad de manhwas que estaban saliendo, cuya temática principal, cuyo eje central de la historia era el sexo. Y de verdad, yo leí 5 o 6, empecé a seguir varios de esos. Y aunque la historia era buena, voy a acotar esto, había historias buenas, había historias interesantes, ¿no? Desde triángulos amorosos, desde asesinos seriales, desde mujeres que secuestraban hombres. Bueno, había unas historias interesantísimas, pero se veían garrafalmente opacadas por el uso excesivo del recurso del smut, o en este caso casi hentai. Era excesivo, ¿vale? Y entonces para mí ya perdían totalmente el gusto, ¿vale? Porque si lo ves 3 veces está chévere, ¿vale? Te gusta porque entiendes la interacción de los personajes, pero cuando hay un uso excesivo, es como, güey, guácala, ya me aburrí, ya pásale a la siguiente hoja, ya te saltas la pinche escena porque además es lo mismo casi siempre, ¿no? Entonces, yo la verdad ahí quedé como muy del manga, no lo tocaba ni con pinzas después de ese primer acercamiento que tuve con él. Pero bueno, llega un momento en el que empiezas a ver que también hay mucho BL, mucho Boys Love en manga y dije, le voy a dar una oportunidad. Y oh my god, ¿vale? Oh my god. Esto es importantísimo porque antes de empezar este podcast yo venía como muy segura de decir, ¿saben qué? El manga es oh my god. Pero me puse a revisar, me puse a
hacer el guión de este capítulo y dije, ¿sabes qué? No es tan así. Entonces voy a hablar un poquito. Primero, ¿cuáles son las simples y también poderosas diferencias entre el manhwa y el manga yaoi? Bueno, primera es que para mí que es muy evidente es que el manhwa es a color, ¿vale? El manhwa tiene color en todas sus páginas. Y esto es porque la mayoría de ellos no están impresos, ¿vale? Ustedes sabrán, aquí en México, Argentina, Latinoamérica, seguimos un poquito acostumbrados a la cultura del papel. Es decir, aunque podríamos comprar un ebook, un libro digital o un audiobook, nos sigue gustando, nos sigue trayendo la idea de tener en nuestras manos el libro, el cómic o lo que sea que queramos, ¿no? Yo soy todavía de la vieja escuela y me gusta comprar los mangas cuando puedo, principalmente, porque economía, hashtag economía y pobreza. Entonces, me gusta comprar los mangas, pero la mayoría los leo en digital. Sin embargo, el manga está hecho para salir en una revista, ¿no? O sea, en Japón salen en revistas. Y después de las revistas, si los mangas tienen éxito, los empiezan a imprimir en los famosos tankabun o los famosos tomos de manga, ¿no? Entonces, las chicas allá o los hombres allá o todo el público japonés sabe que primero encuentra su capítulo de manga en la revista en la que se esté imprimiendo y después, si quiere, puede comprarse el tomo específico de la serie que esté siguiendo, ¿vale? Hay algunos mangas que nunca llegarán a tankabun, pero los puedes encontrar en las revistas. En cambio, en el mundo del manhwa, y esto hablo desde mi total desconocimiento y lo poco que he logrado ver, hay pocas editoriales, muy pocas editoriales en Corea del Sur que impriman muchísimos manhwas. Entonces, muchísimas autoras se han dedicado al webcomic, es decir, literalmente hacen cómic para ser leído en computadoras o en teléfonos móviles. Allá en Corea del Sur y en general en Asia, la cultura de los celulares, la cultura cibernética está muy avanzada en comparación con Latinoamérica. En Latinoamérica nos quedamos leyendo el Facebook, viendo el Instagram, haciendo tweets, ¿no? Somos mucho de redes sociales. Pero allá, en lo que es los países asiáticos, utilizan mucho lo que son los foros, mucho más que aquí. O sea, los foros, la mayoría de gente que ocupa foros esos son hombres y son foros muy específicos, pero usualmente pertenecientes a un club de algo, por ejemplo, foros de anime, foros de manga, foros como Reddit, por ejemplo, que son mucho más generales, o 4chan. El caso es que no hay una cultura muy grande en cuanto a páginas web, en cuanto a consumir otro tipo de contenidos en móviles o en computadora. Seguimos siendo muy análogos todavía. No es una crítica, simplemente es una diferencia cultural que tenemos. Entonces es natural que Corea haya preferido, o por lo menos las autoras coreanas hayan preferido, hacer sus cómics digitales y subirlos a plataformas digitales de lectura. Son como los podcasts, ¿vale? Los podcasts, tú podrías tener la opción de abrirte un programa de radio que complica muchísimo la vida, o subir un podcast a una plataforma de podcast como Apple, como Spotify, como Anchor, que es en la que yo estoy, ¿no? Esa sería como la otra versión, como la autónoma y obvio lo que tú haces todo, ¿no? Entonces, eso es lo que veo que sucede mucho con los manhwas, mientras que en el manga están regidos por una industria enorme, ¿vale? Un mangaka tiene un editor. Si tienes un manga publicado, tú tienes un editor y tienes ciertos parámetros con la línea editorial en la que estás publicando y con lo que tu editor te va aconsejando. Además, ahí todavía es mucho más complicado porque hay listas de popularidad, hay ingresos, hay rankings en cuanto a cuánto va ganando tu manga. Si va ganando poco, te pueden cancelar. Si vas compitiendo ya en un nivel muy pro, como por ejemplo los mangas que compiten en la Shonen Jump. O sea, la Shonen Jump ya es como si tu manga está en primeros lugares en la Shonen Jump, es casi seguro que vas a tener un anime, ¿no? Y llegar al anime es como wow para un mangaka. En cambio, en Corea no está esta cultura, no está esta industria tan enorme. Entonces, por un lado es positivo porque la autora tiene mucha más libertad de hacer con su obra lo que le cante el huevo y no echarlos a perder como muchas obras que hemos visto en Japón, que por los consejos de los editores o por la industria en sí acaban siendo cosas muy pésimas, ¿no? Pero en el caso del manga, pues no se da. Sin embargo, también hay un contra, que es las historias son más cortas porque no hay una financiación como tal. Si el manga no pega,
la autora no tiene cómo financiarlo para seguirlo produciendo porque claramente implica tiempo, esfuerzo, dinero y muchas otras cosas. Además de que creo que le pagan a ciertas plataformas que distribuyen sus manhwas, tienen que darles una comisión, entonces tienen que ganar dinero de alguna forma. Y el otro es que pues también no hay una industria de entretenimiento como tal en Corea, ¿no? Es decir, un manhwa es poco probable que se vuelva una animación. Hay algunas, pero son muy escasas. Lo que hemos visto más es que algunas han hecho películas o doramas a partir de manhwas. Y eso me parece también muy cool porque mientras en Corea son muy populares los doramas, por lo menos en este lado del charco son muy populares los doramas, en cuanto a Japón siempre lo relacionamos más con el anime, ¿no? Con el anime. Entonces, por ejemplo, yo vi el momento en el que Dara participó, Sandara Park de 21, ex 21, participó en una película que tenía como base un manga y fui muy feliz, la verdad. Entonces, esas son como las verdaderas diferencias entre el manga y el manga, contando las otras que ya medio comenté, que son que hay color, la lectura es de occidental en el caso del manga y oriental en el caso del manga, los nombres claramente y poco más. Bueno, también los paneles, o sea, esto es lo que quería hablar cuando les dije sobre la lectura en móviles y en computadora y la lectura en papel. Tú ves un panel de un manga y está hecho para ser leído en papel, está hecho para que tú veas la hoja y en la hoja distribuyen la historia. En cambio, los manhwas están hechos para lectura vertical, es decir, para hacer scroll. Esto es muy curioso, porque claramente te cambia la experiencia de lectura. Mientras que en el manga vas de arriba para abajo, en el manga vas de izquierda a derecha, ¿no? Entonces es muy, muy interesante esa parte. Los manhwas tienen muchos paneles blancos y suelen dividirse por temporadas. He visto muchísimos manhwas que se dividen por temporadas. Así que ojo, mientras un manga es una serialización y no hay así como temporada 1, temporada 2, a menos que seas Naruto y decidas meter Naruto Shippuden en el anime, pero en el manga siempre fue Naruto, nunca hubo un Shippuden. No, es lo que quiero decir, no hay temporadas, es uno normalmente. O cuando la historia se divide en dos y sale Tokyo Ghoul y Tokyo Ghoul Re, por ejemplo. Bueno, esas son como las diferencias y también decirte que si tú lees en tu celular va a ser más fácil leer un manhwa. Ahora, si vamos a la esencia del asunto, ¿cuál es la verdadera diferencia que yo he notado en los mangas BL? Bueno, la primera que me parece fantástica es que mientras que el manga yaoi es, ya lo habíamos comentado en el capítulo anterior, un shoujo o un josei, es decir, una demografía para mujeres en las que el género es el boys love, en el que el género es el yaoi, significa que la trama va a girar en torno al romance de los dos protagonistas. Ahí va a girar la trama. Que si se pelean, que si se conocen, que si se enamoran, son un cliché en sí mismas las historias, porque la historia aguanta en tanto los dos personajes interactúan, se relacionan, no se pelean o se pelean, se reconcilian y tienen su happy ending. Así es, lo siento, pero así es. En cambio, en el manga, como las chicas tienen ahora sí que las chicas tienen el poder de sus obras, el género ya no es boys love desde mi perspectiva. La demografía es para mujeres, claramente, pero el tema central en muchas obras, en mayoritariamente más obras que en el mundo del manga, no gira alrededor de la pareja, gira alrededor de otro género. Llámale acción, llámale sci-fi, llámale horror, misterio, el género que tú quieras, gira alrededor de otra trama. Y a los laterales, alrededor de ese eje, se va desarrollando una historia de amor. Eso es lo padre que yo he visto de los manhwas. Simplemente, por ejemplo, piensa ahorita en Killing Stalking. Hijo, Killing Stalking tuvo un boom que merece su propio episodio de un capítulo de Fujoshi Senpai. Tuvo el boom porque la historia no era precisamente, entre comillas, una historia de amor. Hablaba de una historia enfermiza entre un asesino serial y un tipo con tan baja autoestima que era un stalkeador profesional, entre comillas, ¿no? Entonces, el tema central no es su relación de pareja, no es el amor que va a surgir entre ellos, es lo enfermo, los asesinatos, cómo van cubriendo todo lo que sucede alrededor de un secuestro.
Esa es la trama de Clean Stalking, ¿no? Otro que yo dije que iba a recomendar varios, pero viendo el tiempo que ya llevo hablando, no nos va a dar tiempo, lo voy a tener que hacer en otra ocasión. Por ejemplo, es que tengo aquí varias ventanitas abiertas, porque quería recomendar varios, pero hoy no me da la vida. Por ejemplo, Blood Bank, o sea, si no lo han leído, tienen que ir corriendo a leer Blood Bank, Banco de Sangre. Es un manga y lo que trata son de vampiros. Hay una historia de amor que claramente al principio pareciese ser la historia, pero no. Es, como les decía yo, lo que está a los laterales, alrededor del eje central, que es una pelea entre vampiros y humanos. Y parece sonar muy cliché, pero de verdad es una historia que te atrapa de una manera brutal, ¿no? Y hay muchísimas otras. Por ejemplo, ahorita pienso en El Hijo del Rey, creo que se llama, no, El Creador del Rey. Tengo que buscarla porque los tenía todos aquí abiertos, pero veo que ya estoy en el límite de tiempo de lo que dura este podcast, así que les recomendaré en otro episodio. Estoy segura que en el siguiente vamos a hablar de esto totalmente, para que yo les cuente la sinopsis, las diferencias entre varias historias que tienen que ver con como manga, y veamos cómo giran alrededor de otra cosa, mientras que en el manga giran alrededor de la pareja central. Hay mangas que no, claramente hay mangas fabulosos, ya lo hemos hablado, yo les recomendé varias autoras de mangas excepcionales con historias brutales, pero son los menos. Es decir, cuando ves la cantidad que existe de mangas, el porcentaje de historias realmente fascinantes con parejas interesantes es menos en proporción de historias alrededor de una pareja no tan fascinante, pero pues que la historia va dos centrada en ellos. Y en cambio el manga hay muchas más historias, mucha más cantidad de historias que giran alrededor de un tema principal, y la historia de amor se va desarrollando dentro de esa macro historia que te tiene al filo del asiento, ¿vale? O sea, son historias muy buenas. Entonces, si yo tuviese que decirte mejor o peor, manga o manga, me cuesta por este sentimiento de respeto y de intimidad que le tengo al manga, pero en el tema del yaoi, en el tema del boys love, por ahora estoy hablando de junio del 2018, enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, ahora en julio del 2018, mi veredicto se queda con el manga, y me cuesta trabajo decirlo porque yo me negué un tiempo a leer manga, y me negué un tiempo a admitir que me parecía el mejor, pero es que honestamente me parece que hay mejores historias, ¿vale? Y no quiero demeritar el trabajo del manga, es simplemente que a fechas recientes, desde 2 años para acá, siento que el manga se ha estancado de una manera impresionante, en historias sin alma, en historias vacías, en parejas que funcionan simplemente porque la autora quiere que funcionen, porque fueron creadas para funcionar juntas, y eso no está padre. Y esto lo hablaré también en otro episodio especial, en el que voy a hablar de por qué las fujoshi shippeamos parejas que no son yaois, pero es por esta construcción. Si tú construyes 2 personajes para estar juntos, el personaje no tiene vida propia. Si tú construyes cada personaje separado y de repente te das cuenta que sí funcionan como pareja, maravilloso. Pero si no, las historias se vuelven muy vacías, en plan, es que se tenían que enamorar porque era lo que tenía que pasar. Y así no está padre, ¿vale? Así no sientes de verdad la historia. Lo que quieres es que 2 individuos se conozcan y exploten este romance. Si tú haces todo para que funcione, me la cuadras, ¿no? Entonces, por ahora, julio del 2018, mi veredicto es que el manga se ha dejado estancar muy feo, y hay historias muy buenas, pero en su mayoría están muy estancados como industria, como género, como demografía. Ya ven que estoy ahí como confundida en ese sentido, pero como tal el BL japonés está estancadísimo, mientras que el BL coreano, principalmente por estas autoras independientes que suben sus historias a plataformas como Lezhin, que es Lezhin, y que la suben ahí con todos sus ovarios y lo hacen como ellas desean mostrar. La verdad es que están teniendo más éxito porque son mejores historias, están mejor llevadas a cabo. Y ya ven, el próximo episodio vamos a sacar estas recomendaciones tanto de mangas muy buenos como de manguas muy buenos, su sinopsis, por qué las recomiendo, y ya van a tener mucha tarea para este fin. Ahorita, por ejemplo, ya tienen esta historia de Banco de Sangre, búsquenla,
Blood Bank es buenísima. Y si pueden, El Creador del Rey, esa nada más tiene una temporada, pero también vale la pena. Incluso si acabase ahí, valdría la pena. Así que ya saben, tienen esas dos historias por leer y voy a hablar mucho más de esto en el próximo capítulo. Por favor, si te gusta este podcast, apóyame votándolo principalmente en la plataforma de iTunes, en Apple Podcast, porque así más gente lo puede conocer y yo me puedo animar a seguirte trayendo cada sábado un episodio. Ya ves, este es mi hobby, no gano nada de esto, este es mi simple hobby y pues me gustaría que más personas lo conocieran, eso te da como motivación. Así que si te ha gustado, un beso enorme y nos estamos escuchando, viendo el próximo sábado. También recuerda que me puedes encontrar en Instagram como Fujoshi Senpai, por si quieres ver qué cosas leo, qué estoy escuchando. Es más mi vida personal, no es como que aborde mucho el podcast, pero pues por ahí también podemos conectar. Un beso y chaito. Bye bye. Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage. But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and zippy fun by The New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org. It's rare to find a gift that you know everyone on your list will love. That's what you get with an incredibly soft blanket from Miki Couture. With hundreds of different styles and sizes of Miki Couture blankets, you'll find a gift that they are sure to love every single day of the year. Shop the best deals of the season at MikiCouture.com.